Querida comunidad, estamos un día más con todos vosotros. Un gusto compartir con todos los que os acercáis a esta ventanita del canal Iclovi, la Fundación Iclovi, al podcast Somos Abrazos, donde queremos pues reflexionar y compartir todas aquellas aprendizajes, todas aquellas reflexiones que podemos hacernos pues en torno a cómo vivir la muerte, tanto de nuestros seres queridos, de las personas que nos acompañan, como la nuestra propia. Y de manera consciente, deliberada, intencionada, poder tomar aquellas decisiones pues que estén en coherencia con nosotros, pues a través también de la experiencia de otras personas y de la visión de otras personas. En algunas ocasiones son personas pues quizás un poquito más mediáticas, más conocidas. En otras ocasiones pues son personas pues más anónimas, pero que tienen muchísimo que compartir, que entregar y una cantidad de ideas maravillosas que darnos. En el día de hoy tengo un gran placer de tener como invitada a Arlet Hernández de la Parra. Arlet, muy bienvenida. Hola, el placer es mío, Sandra. Gracias. Gracias, Arlet. Arlet es compañera, amiga del curso que realizamos aquí en Iclovi, del certificado que tuvimos de acompañamiento a final de vida y duelo, este curso internacional de experto en acompañamiento de final de vida y duelo. Y ahí nos conocimos, tuvimos un año de formación, ¿verdad, Arlet? Muy intenso, con muchísimas cosas, que nos dio para reflexionar y tomar ya muchas decisiones de cómo quiénes queríamos ser, ¿no? En estos momentos. Son decisiones muchas veces pues que tampoco te sale a la primera, no hay una claridad meridiana, hay cosas de que nos lo tenemos que pensar un poco, pero con todo y con eso, compartiendo, llegamos a conclusiones muchísimo más acertadas que uno solo, ¿no? Que a veces uno se bloquea. Arlet, ¿cómo fue para ti la experiencia? Y antes de eso, nos encantará conocerte un poquito mejor. Arlet, cuéntanos un poquito pues eso, un poquito quién eres, qué haces y cómo llegaste a Iclovi, cómo fue que nos encontramos. Wow, pues empezando por esa pregunta, yo llegué a Iclovi por la magia de la vida y las señales, porque en ese momento, híjole, de la noche oscura del ego, porque el alma no tiene oscuridad, estaba pasando yo por un momento sumamente rudo al vivir una experiencia cercana a la muerte después de una cueva, de un retiro de oscuridad y silencio, en donde me salí de mi cuerpo durante 9 meses y no le encontraba sentido a esta terrenalidad y a esta materia. Y por esa le agradezco a este personaje, a este cuerpo llamado Arlet, que se quiso aferrar a la vida y que buscaba por todos lados qué era lo que le hacía encontrarle el sentido a esta realidad. Y una de ellas fue inscribirme a constelaciones familiares y la otra fue inscribirme al de acompañamiento y duelo, por no entender, por tratar de entender en este cuerpo físico tan limitado qué era esto que yo experimentaba de desprenderme y volver y no entender nada de esta realidad. Y en una de las constelaciones que hice, al platicar mi experiencia, fue que me la guía fue la que me dijo: oye, Arlet, ¿has escuchado de Iclovi? Tiene todo un canal sobre experiencias cercanas a la muerte. Y yo no suelo escuchar ni ver nada de YouTube, ni de noticias, ni de videos, y hasta he limitado hasta mi lectura porque no me gusta contaminar mi experiencia personal de todo lo que yo he vivido. Entonces no vi ni un solo de los videos. Lo único que sé es que vi que era una fundación y a la hora de meterme vi que tenían estos cursos y en ese momento fue que decidí que
esto podía ser un motivo de arraigo a esta tierra y me inscribí sin pensarlo. y, y fue, y ha sido una de las experiencias más maravillosas tener este hermosísimo grupo de contención y acompañamiento en un proceso de literal más que de la muerte de volver a la vida. Así fue como nos encontramos, querida. Así fue como nos encontramos, Arlet. Además, agradecerte esto que traes de ese momento en el que tú estabas buscando también el entender en algunos, bueno, pues alguna de las circunstancias que estabas viviendo, que te agradezco muchísimo que lo traigas, Arlet, porque estamos convencidas de que quizás haya personas que estén experimentando lo tuyo y que realmente pues tengan esas noches oscuras del ego o del alma, sí, como, pero bien entendiendo que son procesos largos y dolorosos, ¿no? Son esas travesías del desierto en el que no comprendes si es todo un canal de parto, y que además pueden conducirte, como fue tu caso, a tener sospechas incluso sobre tu salud mental. Arlet, era lo que nos compartías, que llegó un momento en el que estabas convencida de que a nivel mental había algún problema. ¿Qué te pasaba, Arlet? Por si Sí, alguien pudiera identificarlo también. pues el hecho de sentirme loca, eso ya lo traía desde niña, ¿no? Pero acá sí ya era un grado de locura, en el momento de estar desprendida, eh, y te percibes como el todo, en ese momento, a la hora de querer volver a ser este personaje, nada tiene sentido. Y es una locura que, que mucho tiempo, lo más difícil es no sentir que nadie te entiende, ¿no? Sentirte incomprendida. Y sobre todo esta incomprensión, pero ahora ya lo entiendo, ya que pasó todo y que me puedo reír hasta de eso, que antes era imposible, era una cosa verdaderamente horrorosa. Era como, no importa que nadie te entienda, lo que importa es que te entiendas tú. Pero como yo ya traía, y creo que todo lo que hacemos es por lo que traemos, yo traía ese tema de la locura desde la infancia, de tener esta capacidad de percibir más allá y de esta hipersensibilidad y empatía, y de sentir las emociones de los otros o de tener premoniciones o de percibir presencias, pues esto era un constante, estás loca, no eres normal, aprende a actuar como si fueras normal, finge y actúa. Y ya llegó el momento en donde ya no se podía porque yo ya no, ya llegó un grado de locura al grado que ya nada era real. Entonces ya pedí yo, internenme en un psiquiátrico, sobre todo a mi madre, ¿no? Pero ella me decía que todo lo que yo decía era sumamente congruente, que no me veía loca. Es más, ella hasta el día de hoy, que ya podemos hablar de otra manera, me dice que ella nunca se dio cuenta de lo mal que yo estaba, por lo congruente que era y por las cosas que le decía. Y como yo nunca he puesto mi vida o la de los demás en riesgo, pues no entendía por qué yo quería internarme. Pero lo que sí le dije muy claramente fue, me internan, pero no quiero ningún tipo de medicamento, porque yo sé que eso lo tengo que atravesar en conciencia. Sabía que como tú dijiste, ese camino del desierto era algo que tenía que sentir en mi cuerpo, vivir en este vehículo, y no importaba si lo entendía o no lo entendía, pero lo necesitaba sentir y atravesar en conciencia. Y, y fue así como se atravesó eso, pero me preguntabas que quién, de dónde vengo. Y es bien importante porque siento que cuando los niños
perciben de más, sienten de más, viven viendo al otro, no viéndose porque tienen esta hipersensibilidad, como que siento que algo se queda abierto desde vidas pasadas. Yo eso me cuesta mucho trabajo explicarlo porque lo entiendo mucho más grande, pero los padres no saben qué hacer, los hermanos no saben qué hacer con este niño que vive con tanta sensibilidad y con tantos miedos. Eh, no hay, pues sí, es una soledad muy fea porque te sientes inseguro en todas partes y tienes como de por sí esta hipersensibilidad y estar alerta todo el tiempo, porque te sientes en riesgo todo el tiempo. Y no importa con quién estás o en dónde estés, desde otros planos, sientes, Claro. ves y nadie te puede cotejar que lo que tú estás percibiendo es locura o es esto, es esta hipersensibilidad. El día de hoy yo ya percibo las enfermedades mentales, sobre todo la esquizofrenia, como algo completamente, como algo espiritual, como vivir en dos planos, literalmente vivir en dos planos. No tiene nada que ver con una enfermedad mental. Qué interesante esto, Mm, porque fíjate que hablas, Arlet, fíjate que hablas de algo que lo podríamos llevar también con esos estados expandidos de conciencia ujú, cuando, bueno, que tenemos cuando somos pequeños, ¿sí? Y ujú, que en el momento en el que nos vamos acercando y viviendo el final de nuestros días, vuelven a abrirse, que son esas famosas secuencias que se puede vivir acompañando a alguien que está en el proceso de morir, de vivir su muerte, y que ujú. empieza pues a tener esta mediunidad, ¿verdad? A poder ver pues diferentes dimensiones, a percibir más allá de los sentidos como los entendemos. Y fíjate que claro, esto tiene que ver muchísimo con lo que luego nosotros trabajamos, saber acompañar en esos momentos, entendiendo que es un momento de muerte, pero lo que nos trae es que se puede estar en ese estado expandido sin estar en ese momento y tampoco sabemos acompañar ahí. Entonces es muy Ujú. interesante porque también me recuerda un poco lo que has dicho a los PAS, ¿no? A las personas altamente sensibles. ¿Cuántas personas altamente sensibles pues quizás tienen esa capacidad, ¿no? De, bueno, quizás no, la tienen. Y Ujú. también qué gran Sí, incomprensión hay alrededor, ¿no? sí. De estas personas. Entonces, Arlet, eh, este poder estar percibiendo, este poder estar en estados de conciencia más expandida, que tenían ese estado de cortisol constante, ¿no? Y de duda, ¿no? De dudar incluso de ti y de tu salud mental. Ujú. Eh, también te hacía poder tener una visión ampliada. De hecho, me has comentado alguna vez, pues, que te dabas cuenta porque tú tan tranquilamente decías, ay, has visto ese chico, has visto no sé qué, no sé cuánto. Y te decían, no, si ahí no hay Ujú. nadie. Y tú, bueno, vale, pues ya estamos otra vez. Sí, sí, ¿Cómo sí, es? ¿Cómo es sí. el día a día? Pues obviamente ahorita estoy empezando con todo lo negativo de este maravilloso don, pero que de infancia se percibe como una maldición, porque como uno no entiende nada, dos, nadie te puede cotejar lo que tú estás experimentando, tres, tienes miedo porque no te sientes seguro en ninguna parte porque no entiendes, este, eh, este maravilloso don también tiene unos regalos preciosos, porque el hecho de poder percibir que existe algo más allá, ya en este entendimiento, ya en este haber atravesado tantas experiencias, es una paz infinita de saber que esto es temporal, que esto no es real y que esto te abre uf, a una que este regalo de experiencia terrenal con cinco sentidos, el otro, el amor, la comida, este maravilloso mundo que es
como un hotel de lujo, que hay que recorrerlo todo, hay que aprovechar cada rincón. Esto de ser nómada es por eso, tengo que acabarme. Este universo tratándose de experimentar a sí mismo quiere recorrerlo todo. Es un regalo, ahora lo veo como en esto, pero hay uno mayor, mucho más grande, inconcebible para esta limitada cabecita, en donde la expansión, el amor, la unión, donde no hay apegos, donde no hay sufrimiento, donde hay algo mucho más grande que es imposible de poner en palabras, existe, ¿no? Y se me olvidó tu pregunta, porque me fui ¿Cómo a la son estos? expansión. ¿Cómo es este día a día, Arlet? Pero me ha encantado. Yo estaba aquí Ah, enganchada pensando, pero mira qué bonito. Pero era sí, retomando el hilo ujú. que me parece maravilloso de lo que has traído. Es pues este juego ¿Cómo diario, es un día a día? claro, en el que tú tenías también tus Ujú, propios métodos de comprobación de lo real. Bueno, a ver, espera, ujú. todo es real, lo que tú vivías es real, pero quieres decir, de Para lo que mí, se, ujú, claro, es que, claro, como para cada uno de nosotros, nos da la sensación que lo que percibimos de la realidad es la realidad, pero es lo que claro, percibimos de toda la realidad. Aún así, ujú, tu vara de medir era haciendo la comprobación con pues con las personas con las que ibas, ¿no? Que decir, venga, vamos, a ujú. mí me parece, Sí, pero mira que el que no sé qué, no sé cuánto, no hay nadie, vale, pues ya está, muy bien. sí, ¿Cómo sí, es sí. esto? A ver, mi hermana ha sido mi gran compañera, mi sanadora también. Ella era mi medida, porque ella se daba cuenta de cosas que yo hacía y que ella me decía, algo estás viendo que no me estás diciendo. Pusiste el ejemplo muy claro de lo de una experiencia con mi sobrino, que estábamos en una tienda, me acerqué a comprarle algo, él era pequeño, y le dije, escoge un dulce y escógele un dulce al niño que está de blanco allá atrás. Y mi sobrino volteó y me dijo, Lili, no hay nadie. Y yo fingí y le dije, ya, ya, seguro ya se fue. Y mi hermana inmediatamente se dio cuenta, salió corriendo del establecimiento, se asomó para los dos lados y dijo, Arlet, no hay nadie, que estás viendo. Y ahí fue donde ella ya empezó a darse cuenta, pero yo todo el tiempo fingía, porque de, al, era tan miedosa, tan miedosa, que me dormía dentro del cuarto de mis padres hasta que me corrieron y me dormía en la puerta de su cuarto, y luego me trataba de dormir con mi hermana y me corría. Entonces fue como un estar en un estado de miedo constante hasta que a los 9 años, eso sí me acuerdo, no sé por qué, pero fue a los 9 años que yo me cansé de vivir con él. Me cansé, dije, yo no puedo con esto, ya es demasiado. Era un sufrir de que me llevaban a Disneylandia y no subirme a ningún juego, porque en cualquier lado yo percibía más de lo que había, y como era demasiados estímulos, demasiada irrealidad, que para mí era enloquecedora. No disfrutaba nada. En las autopistas era un pleito con mi padre porque yo venía conduciendo junto con él, por lo que yo percibía. Y a los 9 años decidí que ya no le iba a tener miedo a nada. Y entonces vino un cambio drástico en mi vida, en donde me volví contrafóbica. Y todo lo que me daba miedo era algo a lo que yo me retaba. Sea lo que sea, alturas, oía un ruido en casa y me iba a ver hasta abajo de las camas, en los closets. Este, Era como un retar al miedo, que el miedo era para mí, en mi diálogo interno de infancia, era como el demonio, porque el demonio siempre me encontraba. Acuérdate que uno está súper, de niño, estamos sujetos a todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, pues lo malo era el demonio, ¿no? El diablo. Y pues siempre me encontraba. Entonces yo seguramente algo malo tendría, que el diablo siempre me encontraba. Y a los 9 años decidí que el diablo iba a ser mi enemigo, que ahora ya lo relaciono y digo, era la muerte.
mi pleito era con la muerte, era este otro plano. Y, y era un tú a tú. Y en ese momento reté a la muerte toda mi vida. Fui la, sí, puse mi vida en riesgo, pero no de una manera deliberada, sino con deportes de riesgo, retando la velocidad, la altura. Hice todo tipo de deportes de riesgo, escalada en roca, me jalaban motocicletas con patines, todo tipo de cosas. Y llegó un momento en donde, este, esto va a sonar como locura, pero dije, yo no me Bueno, puedo morir. si solo es esto, Pero yo decía, yo no me puedo morir. fíjate. Y como me han pasado mis experiencias cercanas a la muerte, yo digo, pues no, porque vuelvo. Pero, claro, como he dicho, nunca he puesto mi vida en riesgo. En la noche oscura del alma sí fue un verdadero reto mantenerme viva, porque era tanta la locura y era vivir en el cielo y en el infierno a la vez y saber que existía este paraíso. Entonces, ¿quién no quiere estar en este paraíso, no? Entonces era, libérame de este vehículo para estar en este paraíso, porque esto es el infierno para mí, porque lo percibo como que nada es real. Y no lo es, pero en ese momento estaba tan polarizada que no podía percibir la maravillosa experiencia que es estar viva en este vehículo. Ahora ya lo valoro muchísimo. Habitar el vehículo, ¿verdad? Habitar el vehículo. Habitarlo. Este vehículo que de alguna manera, lo escuchaba el otro día, me parecía precioso, pues nos es prestado por un tiempo. Es un préstamo, ya está, Sí, ¿no? Pues hay que devolverlo sí, y ya está, ¿no? Entonces, esto de retar a la muerte me parece sí, maravillosa este decreto, ¿no? Que haces con 9 años de decir, no, no, yo no voy a tener miedo nunca más. no. Y a partir de ahora me vuelvo contrafóbica y hago terapia de exposición todo el tiempo. Y es lo que me da miedo lo Mm, que va a determinar mi siguiente acción. Bueno, pues exacto. es, es de una claridad eh, Mm, mayor a 9 añitos, ¿no? Viene de otro sitio esta claridad, ¿no? Este decreto sí, eh, es un mandato que tiene ujú, mucha fuerza, Arlet. Comentabas sí, además, claro, es que la vida y la muerte y la vida, vete tú a saber en qué orden es esto, ¿no? Da igual. Todo el tiempo te va trayendo, además ya de per se, toda esta exposición, pues situaciones como pues el tiempo este que estuviste en ese retiro que originó pues esos 9 meses como disasociada muy claramente, ¿no? Como en dos sitios a la vez. sí, Además te trae otra oportunidad de vivirlo más parecido a lo que es una experiencia cercana a la muerte o lo que es una experiencia de conciencia expandida, ¿no? Por un evento traumático, por un evento de peligro. En este momento sí que era un momento de peligro. Y ahí hay ujú, algo que sucede en esa experiencia que tú tienes que tiene que ver con el poder del amor y lo que hace el poder del amor. Y ahí, si te parece bien poderlo traer, porque creo que tiene mucho... Es un mensaje muy bonito para muchas personas, Arlet. claro. Híjole, pues creo que esta, y qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante. Yo viví esta experiencia de lo de la cueva por mi primera experiencia cercana a la muerte. En la primera experiencia cercana a la muerte, en un estado literalmente catatónico donde yo estaba, no estaba diagnosticada porque no supieron nunca que tuve y que me hicieron una punción lumbar y que estuve sin beber y sin comer y sin poder, mis sentidos estaban completamente anulados por el grado de dolor en el que yo estaba.
Em, Ahí fue mi primera experiencia con este ser dorado que se me aparece y que me empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y que yo solamente en este estado completamente con los ojos tapados, sin poder oír, sin poder nada, nada más percibo este desprendimiento que yo no entendía nada, este ser dorado que viene a darme una bola de información, de sabiduría a la cual el día de hoy no recuerdo absolutamente nada, solamente recuerdo, ámate y sanarás. Y que cuando yo le pregunté a este ser dorado, yo le llamo el hombre dorado, pero la verdad era una luz gigante, eh, le pregunté que quién era y me contestó, soy tú. Y a partir de ahí, y ese estado de expansión, de no apegos, de no dolor, de amor infinito, de sentirme parte del todo y del nada a la vez, algo muy completo, y que no entendí nada, solamente sabía que me iba a sanar y que tenía que empezar por mí, y que sabía que todos estos dolores no eran míos, que a la vez sí lo son, porque si somos uno, todos traemos cargando esta, esta colección de, pues de esta terrenalidad, porque no tiene nada que ver con el alma, es completamente en esta experiencia. Eh, a partir de ahí, de sentir ese amor, esa expansión, esa conexión con el todo, me sané, pero tuve mi segunda experiencia cercana a la muerte en donde esquiando me ahogo y ahí sí ya fue. La primera vez fue un acto completamente pues nuevo, donde no entendí nada, donde hasta yo misma luego dudé de mí misma y de mi salud mental y dudé si eran medicamentos o qué fue lo que había pasado, pero no lo entendía. Solamente sé que yo me sané y me empecé a amar, tal y como era, con todo. En ese momento, cuando ya pasa lo del ahogamiento y me desprendo ya y volví a tener esa sensación de expansión, en donde dije, sí, ahora sí, ya, me voy, ahí viene la conciencia de mi hermana. Y dije, ¡ah! No me puedo ir en el cumpleaños de mi hermana. Y en ese momento regresé a mi cuerpo. Entonces sí fue un acto de amor y a mi hermana y yo creo que a esta experiencia de vida. Y en el de la cueva, esos 9 meses de locura, de quererme desprender del todo, pero no poder, de saber que sí, que mi alma se encontraba, es una cosa muy física, porque hagan de cuenta que yo tenía abierta la cabeza y que algo se había quedado conectado con lo de, no le puedo llamar ni arriba, porque con el todo, y luego este vehículo que se quedó como con una fuga energética. Eh, Esa experiencia de, de sentirme el todo, pero incompleta en este vehículo, al final del día, el amor fue lo que me mantuvo aquí y allá a la vez, y ya con con una claridad mental y algo, después de todo lo que podemos vivir de sufrimiento, de terror, de dolor, hay un enorme regalo después. Y el regalo ha sido que mi mente paró. Ya no trato de entender nada. Por eso ya no veo videos, ni ya no me meto en formaciones, ya no nada, porque ya no, ya sé que con lo que soy, con existir basta. Y, y que quiero aprovechar mi tiempo, ¿no? Ay, Me, a ver, qué mi bonito. tiempo de esta experiencia. Dicen, escribe un libro. Digo, no, no voy a perder mi tiempo en contarme a mí misma la experiencia. Yo lo Eso. que quiero es seguir viviendo más aventuras y aprovechar el tiempo en vivirlo, pues con las personas que he elegido como familia y como amistades y en este maravilloso hotel de lujo que vivimos.
que es este universo que nos creamos, ¿verdad? Esto es. Arlet, es precioso y hay una claridad mental que traes de decir, oye, vamos, tenemos un tiempo limitado, vamos a aprovecharlo de la Ujú. mejor manera posible. Y la Sí, mejor manera sí. posible, cuando lo sabemos y ponemos conciencia en ello, guau, hay un montón de cosas que son un no, claro y rotundo, que no nos despistan. Ujú. Esto lo trabajamos muy bien también juntas, que fue cuando ya aterrizas bueno, por suerte coincidimos en tiempo y espacio, ¿sí? Y nos ponemos a Ujú. trabajar sobre la muerte, sobre cosas de que queremos, pues sobre nuestra propia muerte. También a escribir mucho, empezamos a escribir mucho, fíjate, fue hacer cartas, fue también recorrer mucho, ¿verdad? Nuestra historia, Ujú. la historia, bueno, pues bastante también de sistémico, trabajando mucho el sistémico, porque no dejamos de Ujú. ser eh, pues el sueño de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros antepasados, seguramente, ¿no? Cosas Ujú. que serían maravillosas para ellos, que estamos viviendo nosotros, ¿no? Si nos pudieran ver. Y, Ujú. y desde ahí empezamos a trabajar, nos conocemos, empezamos a trabajar todas estas cosas y empezamos a poner foco en la muerte y en cómo queremos aprovecharlo, ¿no? Fíjate que si yo te pregunto si te gustaría saber el día que vas a morir en esta experiencia con Marlet, definitivamente será el último día. ¿Qué me contestas? ¿Querrías saberlo, Arlet? Qué buena pregunta, nunca me la había preguntado. Lo único, no me gustaría, no me gustaría porque siento que parte de esta aventura es el no saber, ¿no? Y a veces cuando yo tengo premoniciones, pues no es agradable, porque no, Mm, porque no puedes cambiar el destino. Y porque como terrenal, pues lo veo como negativo, aunque en el alma no existe lo negativo ni lo positivo, sino todo solo es. Lo único que sí te puedo decir que yo he pedido y he deseado y que me repito constantemente porque yo soy la que me cuento esta historia, es que quiero vivirlo en conciencia. Lo que a todo mundo de mi familia le he dicho repetidamente es, si yo ya no tengo conciencia, no me droguen. Yo esto lo quiero vivir en conciencia. No fíjate que quiero que me vayan a anestesiar, no quiero, yo quiero esta vez que me da risa, porque en el momento en que te desprendes, el cuerpo ya no es el que está presente, sino la conciencia de todo. Pero sí sé que quiero vivirlo en conciencia, que no va a haber, así como lo que viví estos 9 meses, ¿no? Y algo que sí tengo muy, muy claro con esto de la muerte que estás hablando es que nada ni nadie nos pertenece ni nuestra propia vida. Oye, esto es como un jeroglífico. Entonces, exacto, entonces, si ni tu propia vida te pertenece porque tú no eliges en el momento en que te desprendes o que dejas de vivir esta maravillosa experiencia, pues entonces es como estar arriba de un juego en una feria, ¿no? Pues suelta el cuerpo y ríete y disfrútala. Por eso te decía, lo único que necesitamos es ser felices. Y qué difícil, qué simple se escucha y qué difícil es, ¿no? Y qué Sí, sí. historias nos contamos que nos complicamos tanto. Pero no me gustaría saber cuándo voy a partir. Algo me dice a mí que voy a vivir muchos años. Ujú. Qué bueno. Digo, algo, 3 experiencias cercanas a la muerte me dicen que voy a Quizás te vivir están muchos dando años, pistas. que voy a vivir muchos Sí, años. sí, que no es tan fácil, ¿no? Que no es una cosa que como te no toque, no toque. Mi madre siempre dice
que cuando algo es para ti, aunque te quites, y cuando no es para ti, Sí, aunque te pongas, ¿no? Y en ocasiones parece eso, ¿no? Todos hemos escuchado en las noticias o de personas conocidas, pues, no sé, accidentes o cosas que dice, ¿cómo puede ser esta persona o que cambió el billete o que lo perdió, o que se durmió, o que le cambiaron el asiento o cualquier cosa? De repente esta persona sí, otra persona no, y dices, Dios, ¿no? eh, mm, casualidad, azar o destino, ¿qué es, no? ¿Qué es? Pero algo es, algo es. Eh, Arlet, ¿qué asuntos, trabajando con todo lo que trabajamos en el curso, qué asuntos tienes ahora en orden que antes del curso no los tenías? Pues primero que nada me desprendí de todo lo que estaba a mi nombre. No tengo absolutamente nada a mi nombre. Qué bueno. Esto Vendí es un mi trabajo casa, también, ¿eh? sí, sí, porque, y esto es algo que me dejó, bueno, primero que nada, lo primero que puse en orden fue el despedir a mi padre, que tú sabes lo importante que fue, porque fue a la par de, de trabajar el curso o el diplomado, o no sé cómo le llamamos, el estar despidiendo a mi padre, Hmm. el acompañar a mi madre a despedir a su compañero de 64 años y a la par verlo con esta dualidad, ¿no? Lo maravilloso que es el desprenderse y lo doloroso y lo difícil que es vivir la terrenalidad, ¿no? En esta dualidad, porque al final del día, lo que siempre te digo, que lo más espiritual es ser humano, porque sí, podemos en nuestro entendimiento podemos decir, pero sí, la muerte es maravillosa, pues, yo ya experimenté unos desprendimientos, que no significa que haya experimentado la muerte, porque eso nadie ha regresado a contarlo, porque entonces no es muerte, ¿no? Bueno, pero tú has regresado 3 veces. O sea, se puede Sí, decir, sí, ¿no? pero no, pero a mí, ¿quién me dice que esa es la historia completa? Claro, claro, no, no, no. No lo Eso es sabemos. así. No lo Todo es un sabemos. misterio. Y esto es la maravilla, ¿no? Porque Mm. qué triste sería que te cuenten el final, como dices, el final del cuento, sin haber vivido el cuento. No, no, yo no quiero saber el final del cuento. El final del cuento va a ser maravilloso y al final siento que nosotros y cada uno de nosotros nos contamos nuestra historia, como en la película de Big Fish. ¿Qué historia te quieres contar? ¿No? Pero nuevamente, como sabes, se me olvidó la pregunta. Me voy. Qué cosas tienes en orden que no Ah, tenías en en orden. orden antes de hacer el Sí. curso? Definitivamente poner en orden todo lo de despedir a mi padre, acompañar a mi madre. Me deshice de todos mis bienes a mi nombre porque me doy cuenta de lo irrelevantes que son. Me, me da risa el pleito con el dinero, un papel, un número. La abundancia entiendo perfectamente qué es lo que te apasiona y lo que te hace vibrar y lo que te hace ser feliz. Eh, que he puesto en orden, a todo mundo le he dicho exactamente lo que no quiero que hagan conmigo en un caso de no conciencia y les he dicho que, que la verdad la experiencia más hermosa es eso de desprenderse. No, no, obviamente no las personas muy cercanas a mí que me conocen en toda mi trayectoria les puedo decir abiertamente cuando alguien trasciende, ay, qué maravilla. A otra persona en duelo, obviamente no. Respeto mucho porque el dolor terrenal es una cosa y el entendimiento es otra cosa. Sí. Y he tratado de callarme más en ese sentido porque no, no hay manera de poder explicar, no hay manera de poder transmutar una emoción o un sentimiento por más que lo entienda. Eso se vive en el cuerpo. Y este cuerpo físico lo tiene que vivir y lo tiene que sentir. Y hay que respetar un proceso. Entonces, creo que eso es lo que he acomodado. No, porque antes me la vivía pasándole, diciéndole a la gente, sí, la muerte es maravillosa, la muerte es maravillosa. Pero la gente que está perdiendo un ser querido nunca lo va a ver como eso.
Eso también cambió en mí. ¿Qué más se ha acomodado? Pues creo que todas mis prioridades han cambiado, todas, absolutamente todas. Cosas que antes les daba mucha importancia, ahora no. Por ejemplo, no me importa lo que la gente piense. Antes me importaba mucho, porque ahora me doy cuenta que es el reflejo, es mi espejo de lo que yo, si yo me juzgo, si yo juzgo al otro, me estoy juzgando a mí. Entonces ahora soy muy congruente y muy coherente conmigo, me respeto mucho, hago lo que realmente me nace, no hago lo que no quiero. Trato de ser muy honesta conmigo misma. Siento que la honestidad y mi verdad ha sido lo que más he trabajado a raíz de esta horrorosamente bella experiencia, pero me ha regalado una libertad absoluta de tomar decisiones más congruentes con el amor y no con el miedo, que era como yo vivía antes, ¿no? Jolín, de unido, ¿eh? Lo que has acomodado, Arlet. Eh, Ujú, ¿Has podido tener conversaciones o has propiciado conversaciones pues con con tu familia, con tu hermana, con tu madre, de qué quieres que ujú, pase, además de pues no perder la conciencia, poder vivir cada paso ujú, sí, si llega pues el momento de acompañarte en ujú, el final bueno, en vivir tu sí, final de esta vida? sí, Pero aparte de eso, sí. ¿qué es importante para ti? Sería importante, bueno, de hecho, tu padre murió en casa, que me parece algo eh, Y bello bellísimo. poderlo hacer y no sé si es muy normal en México, es mucho más normal, aquí no es tan, lo era antes, ahora no lo es tanto morir en casa. ¿En Mm, México es habitual o es algo que decidisteis vosotros? mm, no es habitual, yo creo que esto es mundial, todo lo que se ha hecho, la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte, todo se ha hecho ciencia y se ha alejado a los hospitales Sí. y eso es algo tristísimo porque nos deshumaniza. Todos nacemos y todos morimos y debería de ser algo que tuviéramos cercano, debería de ser algo que todos experimentemos cerca. Y no, en México no es habitual, pero mi padre siempre lo dijo que él no quería ir a un hospital y eso se lo honramos. Siempre nos lo dijo, que él no. Entonces, fue hemos hablado mucho en familia a raíz de lo que yo he vivido y mi sobrina también enviudó muy joven con tres pequeñitos y siempre hemos hablado mucho de este tema. Claro que cuando había ciertos momentos en donde yo sacaba el tema de qué vamos a hacer, había enojo, mucho enojo de como digo, no, 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 no significa que yo quiero que ya pase, pero si no nos preparamos, esto va a ser mucho más difícil. Y en momentos tan dolorosos es mejor tener las cosas listas porque si no es peor, se entra en un caos. Pero Mm. también, y esta es una enorme y preciosa lección de mi mamá, que ella siempre me dice, siempre hay ángeles, porque cuando mi papá trascendió, vino un equipo completo de familia y amistades a arreglarlo, sí, a solucionar cosas. Y te voy a decir algo bien importante. A mí no me importa, aunque tengo mi kit de muerte, ¿eh? Mi kit de Eso no lo muerte es tienes toda que una explicar, que lista. es un kit de muerte, Sí. vale. ¿A quién quieres cerca? ¿A quién no quieres cerca? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? A nivel médico, si hospital, si casa. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero que toque mi piel? ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué quiero leer? ¿Qué música quiero? Todo eso lo tengo ya por escrito, ¿no? Qué bueno. Y lo saben. Y pero a mí eso, todo eso para mí no es importante. Lo único que sí es importante y que siempre le repetía yo a mi familia con mi papá era, ¿qué es lo último que quieres que escuche mi papá? ¿Gritos? ¿Llanto? ¿Alarma? ¿Sustos?
Mm, o calma, paz, amor y gratitud. Entonces, yo lo único que quisiera es eso, que lo último que mi cuerpo escuche, que es el último sentido que se va por lo que dicen, el oído, sea sí. eso. No haya gritos, no haya alarma, no haya llantos, no haya drama, que sea, me encantaría que alguien me contara mi historia de este vehículo al final. Mm, Sí, mm, mi cuñado hace poco trascendió, la mamá de mi cuñado, y fuimos a acompañarlo, y en el desayuno para ir al velorio, le pregunté a mi cuñado y me contó toda la vida de su mamá. Y dije, ay, que esto lo debería de decir en la misa. Él no se atrevió, pero nos regaló eso a mi mamá y a mi hermana y a mí, que nos contó todos los logros de su mamá en ese qué bonito. desayuno. Y dije, eso se me hace invaluable, porque por desgracia, cuando alguien trasciende, de la manera que sea, todo el mundo se queda con el dolor de ese último momento. Y como yo les dije en el velorio de en el velorio de mi papi, cuando hablé en la misa, dije, sí, sí, mi papi ya trascendió, pero vivió 82 maravillosos años, rodeado de amor, de logros, de acompañamiento, de servicio. ¿Por qué no nos acordamos de esos 82 años? Pon tú, Mm, 81, el último no fue fácil, en vez de este último momento, que a pesar de el de mi padre, el último momento fue bellísimo. En cama, recién bañado, recién rasurado, habiendo desayunado con mi mamá, con mi hermana, feliz, y que a la hora de irse dijo, ya vienen por mí. wow, Pues Arlen. con esta, con- ¿qué más quieres? ¿No? Y no ¿Qué hubo más se gritos, no puede hubo pedir? Sí. sí, Estar rodeado de y tu que familia. Mm, mm, jolín, todo, Arlen. Mm. sí, Entiendo entonces que te gustaría que fuese en casa. sí, Te definitivo. gustaría repetir, ¿no? Esto que ya pusisteis en Sí, práctica con tu padre, que fuera en casa y sí. dices que tienes además, pues lo que quieres que toque tu cuerpo, la música. Arlet, algo que nos puedas hacer chivar un poco, hacer un poco de spoiler, ¿no? Si te parece aquello de decir, hombre, mira, como música o como, no sé, lo que quiero que toque mi cuerpo es las razones que te han hecho decidir esa música o lo que toque tu cuerpo o cualquier cosa que te apetezca compartir. ¿Qué podría Ujú, ser de esos claro. deseos? Mira, yo desde niña soy muy sensible hasta físicamente, entonces no me gusta que nada me apriete. Me gusta, y no me gustan las costuras y me gustan puras telas de algodón. Y esta, sí, algo suave, algo suave. No me gusta que me apriete nada, ¿ok? Que no haya resortes de ese tipo de cosas. La música de Robert Pike Fox, ¿Cuál? Foxon. Híjole. Mejor te voy a mandar el link porque Vale, perfecto. no me, sí, porque el nombre es medio extraño. Robert Pike Cox, o Vale. Coxon, ya ahorita dudé, pero es una música, este señor es sumamente espiritual, es una música que he escuchado durante años en clases de meditación y es algo que me ayuda, bueno, que nada más la escucho y ya estoy en éxtasis. Esa es la música que yo elijo. Y como te digo, todo lo demás, cuando dices que elijo en casa, pues es un decir, porque como soy nómada, las probabilidades de que no y que no tengo casa, porque siempre estoy en diferente lado, lo veo un poco difícil, pero lo que sí es que aunque yo sí voy a saber dónde estoy, los demás sí sepan dónde estoy, que no vaya a ser que no me encuentren. Eso es algo que siempre he tenido. Vale, vale, vale. ¿Te Ujú. refieres a que estén comunicados en todo En, momento en qué lugar de este planeta puedes encontrarte, ¿no? sí, ¿Es esto sí, lo que que es? sepan, sí, que sepan en dónde quedó ese vehículo, que ¿Dónde no quedó tu sea algo cuerpo? que Eso quede, es.
sí, que no me busquen, porque eso es algo que siempre he traído. Eh, y yo antes escribía cartas, desde niña, ¿eh? Desde niña escribía cartas para despedirme de toda la familia y lo dejaba escondido. Claro que al año siguiente las leía, me reía y cambiaba mi escrito, Claro, si ya porque tenías pues 10 como años, no podía ser, esa ya, carta ya no sí, servía. siempre, siempre era como una cuestión de que la gente que amo sepa que yo me estoy yendo bien. Siempre escribía, Qué bonito. estoy feliz, estoy feliz. No, no sufran, no lloren, estoy bien. Esto es maravilloso. Eso siempre lo puse, pero todas las escritos pues van cambiando en relatos dependiendo de una niña a cuando vas madurando, ¿verdad? Qué Pero bueno, es algo qué que bueno. siempre he hecho, siempre he hecho. Fíjate, que bueno, me parece maravilloso porque es sabiéndolo y dejar cartas o dejar vídeos Ujú. póstumos o Sí, sí, cartas o sí, cosas así, o las fotos sí, recopiladas por mí misma, ¿no? sí, Las mismas fotos que pueden poner pues en el velatorio, pues decir, no, no, yo las fotos, pues mira, poner las que queráis, pero también quiero que pongan estas que para mí son súper significativas de los sí. momentos estelares de mi vida, ¿sí? Y Wow, eso me parece maravilloso, o sea, estar en un pen. wow. Tengo una amiga que las tiene en un pen, que estamos haciendo juntas, estamos preparando todo, y la estoy acompañando, y en un pen, y ella va de vez en cuando el pen, pues poniendo nuevas fotos, porque van sucediendo eventos que para ella tienen pues Wow. ese peso de decir, no, no, yo quiero que estén en el pen, y va renovando las cartas a sus hijos, y sus hijos Qué sus bonito. hijos le han dicho a mi amiga, a Susana, que no, no, que las cartas que va renovando, que por favor, que no se deshaga de ellas, que las quieren todas. Me Wow. parece Pues sí, maravilloso. Es sí, que me parece sí, sí, maravilloso. están, Me parece muy sí. bonito, digo, pero bueno, esto es una maravilla que tus hijos te digan, no, no, mamá, queremos todas las cartas. Vale, vale, pues aquí las estoy guardando, cariños. Sí. Es Ay, muy bonito. wow. Sí. Sí, yo, mira, a mí ni por aquí me había cruzado lo de las fotografías, no, no me interesa. No, eso nunca, ni por aquí me había cruzado, ni Mm. me veía en un velatorio, porque no, tampoco. No, no, para mí, siempre con mi hermana sobre todo hemos platicado de en la naturaleza. Yo en algún Mm. momento dado decía que me dejen por ahí y que me coman los animales. O sea, no, Más natural nunca me he imposible. puesto a pensar si algo así sumamente natural, reintegrarme a la tierra, el vehículo, ya no estoy ahí, ya no, no hay nada que aquilatar en ese vehículo, ya sirvió de una manera maravillosa y ya aguantó lo que tenía que aguantar. Desde luego. No, pero qué lindo lo de las fotos, no, no, yo no, a mí las fotos eso no. Me cuesta mucho trabajo hasta identificarme con este vehículo. Hmm. No. Fíjate, fíjate, Arlet, también que si somos alma, una Sí. de las cosas que también nos enseñaron en el curso es a poder hablar con el alma mientras va haciendo y sí, esa conversación a dos con el alma y también con la conciencia de la persona que está en ese tránsito, en esa dualidad, en todos esos mundos, que incluso había una manera en la que podíamos acompañar, en que hasta cierto momento pues vamos hablando de diferentes eventos, ¿no? Para poder darle significado a la vida, ¿no? Esa vida que ha valido la pena, Ujú, que ha hecho, ujú. pues bueno, pues que te agradezco, que me encanta que hemos vivido juntos, o algo que me tengas que decir. Y luego había un momento también en el que ya ese cordón de plata está a punto de romperse, ¿verdad? Y cómo nosotros Ujú. podemos, desde aquí, los seres queridos, cómo podemos ayudar con tanto amor a que pueda desprenderse del todo, cambiando un poco el argumento. Esto nos lo enseñaba nuestra querida Sara Pons,
¿sí? Que nos Ujú. decía, nos indicaba que hay un momento en el que hay un cambio sutil, en el que ya no hablamos de las cosas que se han hecho en vida, que nos han gustado, sino ya empezamos a decir, vamos a estar bien, no te preocupes por nada, todos vamos a estar bien, correcto. Busca la luz, busca el amor, busca la paz, haz todo lo que tengas que hacer. Y esto es muy bonito porque es una forma de estar acompañando también, esta es mi sensación, ¿eh? Al alma. ¿Cómo quieres que se acompañe a tu alma, Arlet? ¿Tienes algo que te encantaría que pasara? Mira, y esto qué bueno que lo dices, porque fue con lo último que nos quedamos en esta charla anterior que te hablaba de la Santa Trinidad. Y yo desde mis experiencias me percibo como tres, no como uno. Y es le voy a llamar de las dos maneras. De la manera religiosa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Y luego para las personas no religiosas les digo que es el productor, el personaje y el observador, ¿no? A mí me encantaría, porque yo sé perfectamente que yo soy el personaje, ¿no? El que, la víctima, el que sufre, el que siente, el que vive, el que come, el que bebe, el que huele. Pero pues acá hay un productor que es esta conciencia enorme que, esa vocecita que te habla. Y el observador, que es el que te ve todo el tiempo, ¿no? Pero las tres soy yo. Me encantaría poder tener un diálogo con esa triada en ese momento en donde yo, con el yo del todo, que somos todos, porque eh, yo en estos desprendimientos entiendo que tú eres yo y tú eres mi espejo y tú no existes. Es mi manera de verme a mí misma a través de ti, pero en esta totalidad que cada uno de nosotros somos este triangulito, es una geometría sagrada que arma el todo. A mí me tocó ser este triangulito y a ti este, pero eres yo. Entonces, en esta triada perfecta en donde yo estoy desprendiéndome, no desprendiéndome porque es ilógico, en donde me estoy unificando con este todo, me encantaría tener Un diálogo. un diálogo, un diálogo entre el cuerpo, la mente y la conciencia. Hmm. O sea, la verdad me encantaría entenderlo todo porque no entiendo. Porque, a ver, Sandra, hablamos de vidas pasadas, hablamos de traumas, hablamos de que somos uno. Si somos uno, el único que vive es uno. ¿Qué vidas pasadas? ¿De qué me hablas? Todos estamos viviendo lo mismo porque somos uno. Pues, ¿me entiendes? Me encantaría tener ese diálogo para entender todas estas locuras historias que nos contamos, ¿no? Vidas Sí. pasadas, ancestros, hermanos, sistemas familiares, pero si todos somos uno, todos somos, solo hay uno. Entonces, no entiendo nada, pero lo Hmm. entiendo todo y eso me encantaría tener en mis últimos momentos. Ese diálogo con el cuerpo, la mente y la conciencia del todo para entenderlo todo. Y Arlet, ¿alguna pista de cómo tener ese diálogo? ¿Tú lo tienes? ¿De cómo se podría tener ese diálogo? ¿O cómo podrían las personas que te acompañen favorecerlo? El desapego. Siento que el enorme regalo que le podemos dar a un ser querido, estoy hablando a nivel material ahora, porque ves que hablé de esto. Eh, Creo que el regalo de amor más grande que le puedes dar a alguien es el desapego, es dejarlo ir. Y lo he visto con mi mamá. Ese gran amor que le tiene a mi papá le permitió decirle, Pepe, vuela, vuela, porque entre más nos apegamos y entre más nos aferramos a mantener a alguien vivo con cuestiones médicas o con cuestiones emocionales o con no me dejes, te necesito,
no le estamos dejando al otro liberarse, ¿no? Entonces, yo siento que lo que le pediría a todos mis seres queridos sería el desapego, porque cuando yo siempre les he dicho, cuando a mí me dé alguna enfermedad, que no me he enfermado desde mis experiencias cercanas a la muerte, no me he enfermado de nada. Les he dicho, si a mí me daba cuando estaba el COVID, si a mí me da no me voy a atender, a mí me dejan, es el respetar eso, el desapego, el dejarme ir, el no tratarme de retener. Ese sería mi mejor regalo. Y ese siento que es el mejor regalo para alguien que se está desprendiendo. El, el dar permiso, porque eso es lo que... Únete con el todo, despréndete de esta irrealidad tan real. Renace en el todo, expándete. Sí. Ya viviste este maravilloso regalo, ¿no? Sí, sobre todo porque pues la persona que está pasando eso, pues tampoco, si pudiera, seguramente elegiría seguir un tiempo más, ¿no? Con sus seres queridos, pero no puede elegir, o sea, es que no es una opción que esté en juego el quedarse, ¿no? Mm, O a lo mejor sí, Arlet, te veo que te giras así como diciendo, bueno, venga, pues aquí también es podemos que no lo discutir, sé, dime, es que no lo sabemos, ¿no? no, Eh, no, eso no es nuestra decisión, como te dije, hmm, nada ni nadie nos pertenece ni nuestra propia vida, entonces no está en nuestras no manos, está en está dentro de nosotros. este todo, Hmm, hmm, es simplemente pues respetar el proceso, quien se va a quedar o quien va a volver y quien se va a ir, se va a ir. sí. Nada que podamos hacer aunque lo tengamos conectado con máquinas. Que la vida hable, ¿no? De alguna manera. Eh, Eh, pues yo te quiero preguntar también, ¿qué sería para ti una buena esquela? Que te representara ah, 100%. ah, hijo, es que mira, Híjole. ahora te voy a, por eso yo creo que me cuesta tanto trabajo ponerlo de lo de los que se quedan y los que se van. Yo siento que cuando tú naces, se crea el universo, porque es tu universo y tú lo creas. Todo lo que tú creas es una proyección de ti. Y Sí. cuando tú te vas, se acaba el universo, entonces nadie se queda. Entonces, para mí, pensar todo eso es como, ¿a quién le estoy contando cuentos? Estoy hablando conmigo misma. Si yo me acabo, se acaba. Entonces, para mí, pensar en una esquela o qué van a hacer los que están junto a mí, no existen esos, es una proyección de mí. Pero una buena esquela, híjole, ¿no? Pues fue feliz, vivió congruente y Fue feliz. coherentemente y hizo todo lo que se le pegó la gana. Eso sería excelente, la mejor, ¿no? Madre mía, eso inspiraría mucho aquello de decir, por favor, que me aparezcan sueños y que me diga cómo se hace. Porque hay muchas personas que Mm, decimos, ostras, ¿cómo se debe hacer eso de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Nos enredamos bastante. ¿Cómo sí, es hacer lo que te pues, venga la gana, pues, Arlet? pues me da mucha risa porque las madres siempre lo dicen como una cosa negativa, ¿no? Haces lo que se te pega la gana, como, y a eso venimos, Pero no venimos a era esto, vivir me he nuestra, equivocado, a eso venimos, me he venimos a equivocado hacer de lo que se planeta. nos pegue la gana. Venimos a romper patrones ancestrales que, como te digo, no creo en los ancestros porque soy yo. Venimos a romper patrones, a experimentar nuevas cosas, a, a una nueva realidad, a un nuevo humano. Venimos a quién sabe qué tantas cosas que, pues realmente, eso, venimos a ser felices. Entonces, una excelente esquela sería, vino a hacer lo que se le pegó la gana y te tengo que decir esto que ya lo platicamos, lo de Jesús, ¿no? Todo el mundo utilizamos, bueno, Jesús es Jesucristo. el símbolo, Jesucristo. Vale, vale, Jesucristo gracias. vino como este símbolo del amor, ¿no? Amor incondicional. Y Jesucristo vino y sería el mejor ejemplo del amor incondicional, sin decir menos por el Buda o otras creencias. Estoy hablando nada más de el humanito Jesucristo, ¿no?
y decir, a ver, Jesucristo vino y rompió todas las reglas. Jesucristo vino y no le fue leal a nadie, ni a su pueblo ni a su madre, porque hizo que su madre presenciara su muerte. Y tú lo que quieres es proteger a tu madre, eso es lealtad, ¿no? ¿Quién fue? Hablan mucho de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia no puede ser José, María y Jesús. ¿Por qué? Porque José ni era el padre de Jesús y fue concebido por, por concepción divina. Entonces, la Sagrada Familia no fue esa. La Sagrada Familia fue la familia que él creó. ¿Y qué? ¿De qué estaba formada esa familia? De puros excluidos. Entonces, tenemos esta imagen de que ser bueno, ser caritativo, seguir las reglas, ser leales, es ser bueno. Y Jesús no hizo nada de eso. Rompió todas las reglas. Iba en todo en contra hasta de su propia religión, que no, que por lo visto se creó otra, que también fue humana, que no tenía nada que ver con lo que Jesús quería. Él no quería templos, él no quería nada de rituales, él quería congruencia, quería amor, quería unión, no exclusión. Entonces, pues yo seguiría ese camino para vivir plenamente. Hay que romper reglas, hay que vivir congruentemente, hay que unir a los excluidos y sobre todo no hay que ser leales más que a algo más grande que nosotros. Y es sencillo, pero sencillo no quiere decir fácil, ¿eh? Eso no es No, sencillo. se oye simple, pero va en contra de todo lo que venimos repitiendo, ¿no? Mm, De la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la repetición sostenida de lo que alguien dijo. mm. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué circunstancias lo dijo? ¿Quién lo escuchó? ¿Cómo lo interpretó? Esa es nuestra verdad. Imagínate en qué mentiras vivimos. Es crear nuestra propia verdad y esa solamente te lo dice tu alma. El si vives en paz, esa es la verdad, ¿no? Entonces, siento que eso, vivir en paz, en tu verdad, ser congruente, coherente y venir a hacer lo que se te pegue la gana. Y aprovechar toda esta experiencia con los 5 sentidos, con el otro, con tocar, con oler, con disfrutar este maravilloso del de lujo en el que hemos creado Con una poder maravillosa sonreír, con experiencia. poder abrazar, con poder mirar, con Amar, poder escuchar, con ofrecer espacios. Es que sí que es cierto que en muchas ocasiones venimos preparados, traemos todos los dones para poder ser creadores de momentos de, bueno, ¿cómo decirte? De alto valor. Y es las orejas para poder escuchar, ¿no? Espacios que lo permitan, miradas, sonrisas y ese espacio, ¿no? Y esto en sí, de momento, la IA, yo creo que por aquí lo puede llegar a conseguir, ¿eh? Pero de momento es lo que todavía las máquinas no saben reproducir como sabemos hacerlo nosotros, ¿no? Arlet, fíjate, ya para ir cerrando, te quiero preguntar en todas estas experiencias que has tenido, todo lo que has vivido, que has dudado de ti misma, todo esto que parecía, que parecía un mundo en el que eras absolutamente insostenible, era insostenible, era estar viviendo con cortisolada todo el tiempo, ¿verdad? Esta supervivencia o esta tensión. Con 9 años haces ese manifiesto y vas de cara a todo lo que te da miedo para poder cambiar energéticamente algo que te estaba destruyendo, algo que te tenía absolutamente empequeñecida, ¿no? Y pegas ese ¡guau! Esa transformación en tu vida de pensamiento, haces ese clic.
Además de eso, tienes experiencias de conciencia expandida, tienes experiencias cercanas a la muerte. Bueno, has hecho cursos de todo tipo, muchos, para entender, para comprender, porque sabes que falta algo o no, o a lo mejor ya está todo. Y con todo y con eso estás teniendo esta experiencia como Arlet en este momento. Naces en México, viajas por todo el mundo. Bueno, estás teniendo esta experiencia de vida y seguramente que tu alma quiere pues tener unos aprendizajes, ¿verdad? Y poder sacar de aquí pues algo que es importante, ¿no? En su evolución. Si yo te dijera ahora, para ti, ¿qué son tres grandes aprendizajes o tres grandes verdades de lo que ha sido o está siendo tu vida como Arlet? ¿Qué me dirías? Pues la primera es que lo más espiritual es ser humano y que mucho tiempo me la pasé buscando la espiritualidad como, sí, replicar esa sensación de expansión y de salirme del cuerpo y darme cuenta que lo más espiritual es ser humano y es vivir esta experiencia con plenitud y aprovechar y sobre todo la palabra agradecer lo bendecida y privilegiada que he sido y que ahora tengo la fortuna de poder darme cuenta que todo el sufrimiento trae unos preciosos regalos que en el túnel de parto, como tú muy bien dijiste, no se perciben y no se pueden percibir porque esa oscuridad te va a traer la luz más brillante que puedas este, imaginar. Entonces yo creo que eso, la espiritualidad, lo más espiritual es ser humano, una infinita gratitud por ser este vehículo, por haber elegido esta familia, por tener lo que tengo, y no me refiero a cosas materiales, sino las experiencias, el amor, el acompañamiento y el sostén que he tenido con seres tan maravillosos como tú, como mis compañeros todos de acompañamiento y duelo y de constelaciones y de mis amistades de infancia que ahora son familia elegida. Y hoy puedo decir que ya mi aprendizaje más grande es que solamente tengo que existir, que ya puedo soltar la autoexigencia, que ya estoy más en el ser y no en el hacer, que ya no quiero entenderlo todo, que cada día mi diálogo interno es más dulce y menos juzgón y sobre todo más amoroso y que ya no, ya no hice las paces con él, ya es mi aliado, ya no hay pleito, ya es solamente el recordatorio constante de esto se acaba, aprovecha, esto se acaba, aprovecha. Es como un regalo porque de verdad siento que esto me ha traído a vivir en el aquí y en el ahora y no estarme preocupando ni por el futuro ni renegando por el pasado. Como que muy, muy presente en mí en cada momento, que es lo único que existe. Arlet, qué maravilla. Qué maravilla. Y fíjate que me ha gustado todo, pero destaco como muy dulce la verdad tan grande de revisar nuestro diálogo interno, conseguir que nuestro diálogo interno cada vez sea más sereno y más dulce con nosotros mismos, como indicativo, pues eso que decías, ¿no? De que estamos en paz, ¿no? Que estamos equilibrándonos, que lo estamos haciendo genial, como tú decías, ¿no? Que no nos preocupemos, hacemos lo mejor que sabemos
Y eso en sí ya es una proeza. Y Sí, qué preciosidad, Arlet, muchísimas gracias. Quiero a ti. también, antes de que puedas pues, decir lo que te apetezca, poder preguntarte, porque sé que estás preparando un taller para personas altamente sensibles, que realmente estás llevando todo tu conocimiento y todos tus dones y talentos pues para poder hacer este taller y con personas pues que lo decíamos al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden personitas que tengan interés por hacerte preguntas, por saber estos talleres, cómo pueden contactar contigo y si quieres contar qué cosas haces en este momento? Claro, pues realmente hago muy poco, hago lo que la vida me pide, sigo las señales y acompaño a mi mami, que es mi prioridad. Pero, ¿cómo me pueden contactar? Pues solamente por mi WhatsApp, porque no tengo redes sociales y nunca las tendré, porque siento que es como hablarme a mí misma en este espejo. Y siento que todo lo que hacemos, todo lo que hago, voy a hablar en primera persona, es para mí misma. Este curso que estoy dando me lo estoy dando a mí misma, de cómo entenderme, de que esta hipersensibilidad, cómo manejarla, porque como he vivido tanto tiempo a través del otro, porque mi empatía y mi capacidad de sentir tanto y al otro me ha hecho que mi energía se fugue en apagar incendios ajenos, que al final es tratar de sanarme a través del espejo. Estoy tratando de aprender a regresar a mí en esta experiencia y compartir mi experiencia con otras personas como yo, otros espejitos, en ir ordenando todos nuestros cuerpos para vivir esta experiencia sin estar viviendo en este cortisol constante de querer huir de algo amenazante, sino no encuerparlo, la palabra en español suena muy fuerte, pero en inglés embody, realmente lo que estás tú sintiendo que no es del otro, es tuyo. Y con esta claridad que tengo al conectarme tan profundamente con el otro, que soy yo, es leerles prácticamente su camino y su destino en varias áreas de su vida. Pero no que yo sea la gurú que les dice, sino simplemente es que se autoconozcan y que vean cuáles son sus dones, sus fortalezas, sus debilidades y que solitos vayan encontrando su propio camino, sobre todo a esto, a este diálogo más dulce, más sereno, y con un entendimiento de que luego las autoexigencias no sirven para nada. Es un verdugo, somos verdugos con nosotros mismos. Y que nos tratemos como tratamos a la persona que más amamos, porque eso es lo que de verdad necesitamos. Y cuando uno regresa a sí mismo y está bien consigo mismo, puedes estar bien con el todo, porque todo es una proyección de tu reflejo. Entonces, mi curso se trata de eso. Y para ser honesta, como soy nómada, me gustaría hacerlo de una manera híbrida. Cuando estoy en un lugar, hacerlo presencial y cuando estoy en movimiento, pues obviamente hacerlo en línea para que haya un seguimiento. Pero siento que lo que quiero formular son varios módulos, empezando por lo que decíamos de la comunicación y la escucha, que no lo sabemos hacer. Y como personas altamente sensibles, cuando escuchamos, queremos actuar, ¿no? Y es dejar de reaccionar y más bien permitirnos sentir qué es lo que nos pasa con lo que le pasa al otro, pero que nos atendamos a nosotros y no nos fuguemos en este espejismo del otro. Wow, Arlet. Es que poco más puedo decir. Quiero agradecerte mucho tu tiempo, tu amor, tu naturalidad, espontaneidad, franqueza. Muchísimas gracias. Algo que quieras, pues, decir antes de cerrar. ¿Quieres comentar alguna cosa? Este es un buen momento, Arlet.
pues sobre todo agradecerte a ti porque las charlas que tú y yo tenemos son maravillosas. Nos podemos poner a platicar horas y horas y horas. Siento que el hecho de que me veas con esa mirada amorosa, sin juicio, con esa escucha abierta, en donde yo pueda hablar de todas mis locuras y sentirme no nada más entendida, sino hasta en ciertos momentos admirada, a mí me hace sentirme, ay, que pertenezco, porque eso siento que es uno de los dolores o heridas profundas de la humanidad, ¿no? Que sentimos que no pertenecemos, que hay un error, Hay un error. ¿no? Hay Y tantas personas que lo dicen, tantas, Arlet. entonces, en ese sentido, lo que siento es eso, como gracias a ti, espérame que me llaman y tengo que colgar. Este, no sé. Em, Déjame decirle a mi mamá, porque me Aquí te dejamos decirle a quien necesites. debe de ser una emergencia porque mi tía en su vida me ha hablado tantas veces. Pero bueno, lo que quiero decirte para cerrar es te agradezco a ti por tu escucha, porque me das este espacio a mí para que me escuche a mí misma a través de tu mirada. Y realmente que nada, que si a alguien le interesa ser parte de este acompañamiento, de vivirlo en grupo, de cómo conocernos más profundamente cada quien al triangulito que venimos a representar en este todo, pues me encantaría porque entre más espejitos nos pongamos enfrente, más amorosamente nos vemos, nos sostenemos, nos acompañamos y sobre todo, ay, no sé, como que siento eso, lo de Jesucristo, dejamos de excluirnos, porque yo me la he vivido excluyéndome por no Mm, sentirme parte de, y ahora me doy cuenta qué tan importante es que yo me incluya. mm. Gracias, A gracias tú a a ti ti. misma, ¿verdad? Así que muchas Ujú. gracias también. Lo recojo con mucho amor. Eh, para mí ha sido un placer. Espero que pues los oyentes estén disfrutando tanto, las personitas que estén viendo esta entrevista, que lo hayan disfrutado tanto Ajá, como nosotras. Y bueno, pues si ajá. creéis que alguien pueda serle de provecho, de servicio, adelante, os invitamos a que lo podáis compartir, que le deis like, que os suscribáis y todo lo que necesitáis si queréis hacer. Y vamos a poner también la posibilidad de que haya un correo para que nos puedan contactar quien Ah, quiera tu claro, WhatsApp, ¿vale? Para poder escribirte. sí, Y sí, pues mi todos correo y mi los, WhatsApp. eso es, pondremos para que quien quiera, no, no, perfecto, Arlet, el correo y el WhatsApp para que puedan comunicar contigo si quieren saber algo pues de estos cursos que estás haciendo para conocernos muchísimo mejor y entender nuestras fortalezas. Qué maravilla, ¿no? Las tenemos todos, o sea, eso sí que está Ujú. garantizado. Y te Sí, quiero muchísimo, Arlet, yo a y ti bueno, te esta amo, querida. invitación a amar la vida, a abrazar la vida con todas nuestras fuerzas y a vivir Ujú. con la máxima felicidad posible. ¿Te parece, Arlet? Sí, Que lo vamos a hacer, lo vamos de a eso se conseguir, ¿eh? trata, Te lo vamos a de eso conseguir. se trata, de eso Pues se muchas trata, de ser gracias. felices. Eso es, Gracias a pues así ti, lo te mando dejamos. muchos besos y te amo, querida, y gracias por estas enriquecedoras y deliciosas pláticas. Y que continúen. Vamos allá, vamos allá.